Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Rafaelito Sáenz Jiménez y vamos a hablar sobre el derecho indiano o derecho indígena. Empecemos. Hay que tener el concepto primero. Es el conjunto de normas jurídicas y políticas aplicables a los territorios de América y Asia. En Asia, más específicamente en Filipinas, desde su descubrimiento en 1492 hasta su independencia de la corona española. Entendiendo esto, hablemos de una persona importante para este derecho, que es Juan de Solórzano Pereira, de Defensa de Línea de América. La inmensa erudición jurídica, filosófica y teológica de Juan Solórzano Pereira y el exhaustivo conocimiento de la legislación de las Indias hace de él una figura de primera magnitud en el campo del derecho indiano en el siglo XVII. Ello explica el mandato real de Felipe III lo impuso, al ser enviado al virreinato de Perú como oidor de la audiencia de Lima, de recogedor y de publicar las cuestiones fundamentales referentes al derecho indiano, que las redujo en tres. La primera, justicia de ocupación de las Indias por los españoles. La segunda, la justicia de la permanencia española en las Indias, y la tercera, que sería la administración de la gobernación española en las Indias. Ahora, hablamos del contenido del derecho indiano. Por denominación, obedece la visión original de Cristóbal Colón. Por su composición está integrado por tres clases de normas, la cual es derecho indiano propiamente tal o municipal, derecho castellano o de uso supletorio, o sea, el pata que está en la banca, y el derecho indígena o indiano. Fuente del derecho indiano: el derecho castellano público y privado. Ejemplo, eh, las normas aplicables al derecho privado, novísima recopilación, nueva recopilación, leyes del toro 1505, ordenanzas reales de Castilla en 1485, el fuero real, las siete partidas de 1265. Y ahora está el derecho indígena. Su aplicación se privilegia frente al derecho castellano, siempre y cuando no sea contrario a la religión católica, la moral y las leyes castellanas vigentes, lo que dificulta más su aplicación. Ahora, ¿cuáles son las características del derecho indiano? Pretende la evangelización, protector del indígena, es fundamental causístico, predomina la costumbre sobre la ley. Existe una gran consideración de los elementos morales y o religiosos. Predomina la aplicación del derecho público por y sobre el derecho privado. Ahora, la extensión del derecho indiano. Se inicia el 17 de abril de 1492 con la firma de la Capitulación de Santa Fe ante Cristóbal Colón y los reyes católicos. Ahora, aclaro, 6 meses antes del descubrimiento de América. Después del descubrimiento de América se crea una serie de normas dispersas, especialmente de derecho público, las que son compiladas en 1680 por la corona y a través de la llamada Recopilación de Leyes de las Indias, que incluye aproximadamente unas 7000 leyes. Está fuerte la lectura. Extensión del derecho indiano. Posteriormente, la corona seguirá dictando leyes dispersas hasta la independencia de sus colonias, lo que produce el fin de este periodo. Las instituciones jurídicas que regulan el tratamiento de los indígenas. ¿Cuáles son? Son tres. La primera, Leyes de los Burgos, 1512. La segunda, la Encomienda, 1509. Y la tercera, Requerimiento de Palacios Rubios, 1513. Pero hablemos de la Ley de Burgos. Ley de Burgos. Es el primer código de legislación dictado para Indias. Regulan el tratamiento de los indios hasta la dieta y ropa que deberían administrarles a ellos, ¿no? En 1513, a sugerencia de los dominios, se hacen ciertas modificaciones para dar más protección a las mujeres y niños, a creación de las leyes de Burgos, se llama. Las encomiendas. Aparece, incluye en la recopilación de leyes de Indias de 1680. Consiste en un privilegio que otorga el rey a un súbdito español para recibir por sí y por su inmediato sucesora el tributo de un grupo de indígenas a esta, obligándole a pagar en su calidad también de súbdito, a su súbdito. A cambio, el encomendero deberá proteger al indígena y esto no supone esclavitud ni pérdida de sus tierras. O sea, en palabras simples, el rey le da a un súbdito español un indígena. Este indígena trabaja para él, le da un tributo, le da cierto pago. Y el que recibe el pago, el súbdito, tendrá que darle al indígena protección, no lo va a maltratar. El indígena sigue con sus necesidades, pero el que va ganando más es el español, obviamente. Pero ahora sí, eso no supone esclavitud. Requerimiento de palacios rubios. Hoy sería el equivalente a una norma de rango constitucional.
que deberá ser obedecida. Ella contiene el mandato de obediencia de los indios al rey de España. En caso de incumplimiento, esta norma contempla sanciones como la esclavitud, la venta de los indios, etc. Ahora, los tipos de autoridades. Autoridades citadas en la metrópolis de España. Están las unipersonales, el rey, los colegiados, Casa de Contratación y Consejo de Indias. Y luego están las autoridades de las Indias en América. Unipersonales serían el virrey, los gobernadores, los corregidores, los sublegados, etc. Colegiados, reales audiencias y cabildos. Ahora hablemos de España. Sí. Unipersonales, el rey constituía la cabeza del gobierno de Indias. Todo el que fuese rey de Castilla también sería de Indias. Es importante recordar la teoría de origen del poder de San Isidro de Sevilla, que establece que Dios le entrega el poder al pueblo y el pueblo al rey. Por lo tanto, el pueblo podría rebelarse ante un rey, puesto que el poder le pertenece al pueblo, a fin de cuentas, ¿no? El rey confluye las 4 ramas del poder político, ¿no? Gobierno, guerra, justicia y hacienda, la cual era posible ser delegada. Ahora, hablemos de los colegiados, o casa de contratación, ¿ya? Es un órgano que vela por los asuntos financieros y económicos de las Indias, sobre todo del comercio ultramarino. Tiene diversas atribuciones como son comerciales y judiciales, pero todas las referencias al comercio, su principal función es cuando el comercio lo encontramos en el sistema de flotas y galeones. En sus funciones también encontramos la correspondencia, el recibir oro y plata de las Indias, revisión de las cuentas, etc. En cuanto a las labores judiciales, conocida las causas civiles y comerciales relativas a la carrera de las Indias. Colegiado Consejo de Indias. Era real, universal y supremo. Real porque asesoraba al monarca y actuaba como este. Universal porque conocía todo tipo de materias, tanto temporales como espirituales. Y además le estaban sujetos todos los estados y reinos de las Indias. Supremo porque encima de él no había otro. Solo el rey está por sobre el Consejo de las Indias. Ahora sí, hablamos de las autoridades indias. Unipersonales, el virrey. Los virreinatos en América originalmente fueron virreinato en España, el cual comprende la parte norte de América y específicamente en el norte de Panamá y Filipinas. Virreinato del Perú, el cual comprende desde Panamá hacia abajo, es decir, Granada, Venezuela, Bajo y Alto Perú, Chile, provincia del Río de Plata, Paraguay y además todas las islas que se encontrarán hacia el Atlántico. En el siglo ya XVIII aparecen 2 nuevos virreinatos. Virreinato de Nueva Granada, el actual Colombia, perdón, Ecuador, Venezuela y Panamá. La capital de estas era Santa Fe de Bogotá. Virreinato de Río de Plata con capital en Buenos Aires. Con su creación de este virreinato comprende las ciudades trasandinas de San Luis y Mendoza, las cuales pasan a depender del nuevo virreinato. A este virreinato pertenecía a Paraguay, Uruguay y República Argentina. Ahora, gobierno. Tenían un gobierno temporal, ¿no? El virrey tiene lo que se denomina el alto gobierno. Es la responsabilidad general de todo el virreinato. Tiene gobierno inmediato, el cual recae sobre la provincia de este asentado. Aquí actúa como gobernador, o sea, como el sello real, que es el timbre del rey. Todo lo que lleva ese timbre debe ser cumplido. Dicta decretos y bandos. Toda disposición que dicta el virrey se da al pueblo a vía voz. Gobierno espiritual. El virrey es vicepatrón y nombra a los párrocos y en general se preocupa del buen funcionamiento de la iglesia. Ahora hablemos de la justicia, de la justice, pues, ¿no? Preside la Real Audiencia respectiva. La actuación del virrey gradúa relación con la parte administrativa de los tribunales de justicia y distribuye a los oidores en salas y hace que las tablas que tienen que ver, etc., ¿no? Él no dicta sentencia, tampoco juzga. Es un labor meramente administrativo. Excepcionalmente dicta sentencia donde ejerce gobierno mayor. Se hace asesorar por los letrados. Nada más que nada, ¿no? Ahora, hablemos de la guerra. Casa de guerra, ¿no? El virrey es el capitán general de la provincia. De él depende el ejército y las milicias. Hace tribunal a los juicios de los militares.
Ahora hablemos de la Hacienda. Hacienda se preocupa de los oficios reales que se cumplen y que se llevan en una constitución adecuada. En general debe velar por que la moneda de la corona se incremente al máximo. Unipersonales. Hablemos del gobernador. Constituye una institución inferior al virrey, pero con atribuciones muy similares a este, pero pero son limitaciones del gobernador, ¿no? Estas son las limitaciones, mejor dicho. No puede casarse en el lugar donde desempeña sus funciones. Los hijos tampoco lo podían hacer. Se les prohibía asistir a diversos tipos de fiestas, bautizos y matrimonios. Se les prohibían regalos, todos ellos para que no se mezclen con la población. Sí, así era. Tipos de gobernadores de un reino. Cuando se refiere a reino, por ejemplo, de Chile, Nicaragua, etc. Particulares. Existen los llamados gobernadores de islas, como la de Juan Fernández. Y la 3, que es la última, subordinados, ¿no? Dependen de otro gobernador de mayor relevancia. Como por ejemplo, el gobernador de Montevideo depende de Buenos Aires. Más claro no puede estar. Facultades muy similares a las del virrey. Designa una serie de cargos inferiores. Puede eventualmente en una subasta vender un cargo público. Se debe preocupar por el desarrollo del reino respectivo, ¿no? O sea, del que esté cargo. Se decide que velar por el beneficio de las dos repúblicas, o sea, de España y de Indias. Debe preocuparse por los caminos, deben estar en buenas condiciones. Dictan decretos para el mejor funcionamiento del reino. Ahora pasemos al ámbito espiritual, ¿no? Es vicepatrono, es decir, representa la ley frente a la iglesia, lo cual trae problemas de protocolo, ya que siempre se ponía en pugna la autoridad eclesiástica frente a la comunidad. En el ámbito de justicia, era la autoridad más importante del reino, es decir, podía juzgar tanto asuntos civiles como criminales, poseían competencias acumulativa y preventiva. El gobernador actúa como juez de la primera instancia, ya que la segunda instancia la examina la Real Audiencia. El gobernador en mérito de justicia es el presidente de la Real Audiencia en cada provincia. Ahora hablemos de los unipersonales, pero esta vez del corregidor. Es un cargo antiguo que existe en España en tiempos de la Edad Media. Es encargado de representar al monarca en los rincones más apartados de la península. Corregidor, autoridad inferior al gobernador y depende de este. Corregidor tiene las mismas atribuciones que del gobernador, pero en pequeño. O sea, se preocupa del orden, de los caminos, de los patrullajes, etc. Se le encarga que persiga los pecados públicos, o sea, los juegos al azar, para lugares alejados. El corregidor nombra teniente de corregidor que persigue a los delincuentes en las primeras etapas del juicio hacia él. Ahora, materia de justicia, de la Justice otra vez. Posee justicia mayor, administración, justicia de asuntos civiles y criminales. Pueden ser legos, puede nombrar un asesor letrado. Cuando está a punto de dictar una sentencia, este emite un dictamen, el cual debería ser sentencia. Esto no es obligatorio para el corregidor, pero la sentencia del corregidor se apela ante la Real Audiencia. Ahora hablemos de los colegiados, ¿no? Está la Real Audiencia, Cabildo, oficiales reales. Pero hablemos primero de los colegiados reales de la Real Audiencia. La Real Audiencia se clasifica en virreinales, o sea, presididas por el virrey. La más importante es la Lima, luego la de México. Pretoriales, presididas por el gobernador, pues, por ejemplo Chile, subordinadas por un oidor. Cuestiones de gobierno. Revisar la correspondencia que llegaba a las reales audiencias donde se veían las reales cédulas y las provisiones. Debían ser revisadas y las salas de gobierno de la Real Audiencia, reales audiencias, también examinan los dispositivos dictados por autoridades inferiores de la audiencia, a la audiencia, por ejemplo. Gobierno espiritual. Sí, había un gobierno espiritual. Las reales audiencias intervienen a través de los recursos de fuerza. Es uno de los sistemas más conflictivos de la relación de la Iglesia y Estado. Existen varios vicios por parte de los tribunales eclesiásticos, entre los que destacan recurso de fuerza en conocer. El tribunal eclesiástico ha entrado a conocer una materia que no es de su competencia. Recurso de fuerza en conocer y en proceder. Aunque el tribunal tenga competencia, se apartó del procedimiento con el debido haber actuado, lo que hoy se conoce como el debido proceso.
Sí, así le decían antes, pero actualmente es el debido proceso. Recurso de fuerza por apelación mal concedida. O sea, cuando una apelación debe otorgarse, o bien se dio lugar a la apelación, pero se dio de forma equivocada. Función judicial. Principalmente la segunda instancia, ya que la primera instancia eran los corregidores, alcaldes, etc. Estas dictaban sentencias de vista. A la Real Audiencia se le puede pedir un recurso de suplación. Se le suplica a la Real Audiencia que revista la sentencia, y en sus fallos una sentencia de revista. Ahora hablamos de la materia legislativa. Autos acordados podían verse sobre cualquier materia general relacionada con el ámbito personal. Las reales provisiones, disposiciones dadas por la audiencia en cuanto a la presentación al rey, existen reales provisiones de justicia, actuales exhortos, gobierno revisan la disposición de los cabildos. Ahora, colegiados cabildos, ¿no? Sigamos. Órgano colegiado que, a diferencia de los otros, es un órgano popular y no real. Están compuestos por regidores y a la cabeza del cabildo se encuentra el alcalde. Hay otros cargos que a veces existen de forma independiente y otros están relacionados, por ejemplo, el fiel ejecutor verá por el cumplimiento de fijaciones de precios y que hacen que los cabildos también se preocupen por los pesos y medios sean correctos. Alcalde de aguas. Se preocupa por la distribución del agua. Alférez real, encargado del estandarte del rey en las fiestas públicas. Ahora, funciones del cabildo, encargado de el ornato público, encargado del abastecimiento del agua por la ciudad. En la parte de la educación mantiene las escuelas en primeras letras. Se preocupa de la salud pública, por lo que quienes pertenecen a ejercer como médicos deberán tener un examen ante el cabildo. Patrono del Hospital de San Juan de Dios, creado por Pedro Valdivia. Encargado del abastecimiento económico de la ciudad, o sea, trigo, pan, carne. Se preocupan del funcionamiento de los gremios. Administrar justicia en la primera instancia, siendo los jueces ordinarios tanto de manera civil como de manera criminal. No son letrados, por lo que cuando se trata de temas complicados se hacen asesorar por un letrado, un abogado. ¿No? Administración de justicia en la segunda instancia, cuando se trata de juicios no muy importantes. Ahora sí, colegiados. Los oficiales reales son encargados de la Real Hacienda, se preocupan por la percepción e inversión de los ingresos de la corona. Son varios oficiales, ¿no? Está el tesorero, el contador, el factor, que es el encargado de reducir el dinero a lo que ha sido procedido en especies. El vendedor, que es una especie de contratador también. De contratador, mejor dicho. Los oficiales reales. Los impuestos que se cobran en la época eran numerosos. Alcabala era la que más reportaba más ingresos en la corona. Era un impuesto a las compraventas y permutas. Este es un impuesto que varía en las épocas, por ejemplo, un 2%, menos 5%, menos 10%, algo así. Almojarifazo. Es un impuesto aduanero. La aduana no implicaba que los productos extranjeros fueran grabados con impuestos, sino que en lugar de él pasaban esos productos debía pagarse un impuesto. Por alto que esté el impuesto se daba mucho el contrabando. O sea, había contrabando también ahí. La gente por no pagar, pero bueno, ya. Quinto real. Es un impuesto a la soberanía real, implica reconocer los derechos del rey en un principio que era para el botín del rey. Luego se aplica la minería y la fundición hacia el factora, y de lo que se fundía se sacaba el quinto real. Para que lo fundido ya se le había sacado el quinto real, se hacía una marca. Medianata, los empleados públicos debían pagar medio año por su sueldo, por lo tanto la corona le pagaba solo medio año. Y bueno, con esto sería todo el video de hoy del derecho de las Indias. Creo que ha sido claro, creo que se ha podido entender, creo que ha sido un video decente. Ya me dejan sus comentarios abajo. Sin más, yo me despido, soy Rafael Intuso y muchas gracias por haber escuchado.